Bien, muchachos, vamos a iniciar. Ya los que se vayan incorporando los vamos recibiendo conforme nos lo soliciten. Bien, muchachos, gracias nuevamente, buenos días, gracias por estar en esta sesión. Vamos a continuar con nuestros temas y voy a empezar esta sesión pidiéndoles que me hagan saber si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que tengamos que repasar, que haya quedado pendiente. La idea es, la sesión de hoy, muchachos, es concluir el ejercicio que teníamos, que dejamos, nos faltó un poquito terminarlo, de la ley de Coulomb, y con eso estaríamos cerrando ley de Coulomb, y entraríamos a ver el tema que sigue, que es campo eléctrico. Y campo eléctrico lo veremos a partir de esta sesión y las 2 sesiones de la próxima semana, y hasta ese punto llegaremos para... pues bueno, es lo que vamos a poder abarcar para la primera evaluación parcial que estaríamos realizando pues de este fin de semana en 8, o sea, por alrededor del día 25, 26, domingo, lunes 25, 26 de octubre. ¿Algún comentario, alguna duda al respecto, muchachos? No, profe, ninguna. No, profe. Bien. Perdón, específicamente de la última actividad, ¿quieren que revisemos algo del último ejercicio que quedó en relación a la ley de Coulomb? ¿Revisamos algo o todo va bien? Profe. Adelante, te escucho. ¿Podría hacer el último ejercicio de la tarea 2? Es que no lo pude hacer. No lo entendí. El último ejercicio, ok, lo vamos a revisar. No lo voy a hacer, voy a plantear la forma de hacerlo. Ya ustedes lo realizan, pero voy a plantear cuál es el truco, pues, para resolver ese ejercicio. Voy a poner ahí el planteamiento adecuado para que lo puedan resolver. Está bien, ahorita me recuerdan, por favor. Gracias. Creo que está un poco inestable. Profe. ¿Mandé? Está un poco inestable mi conexión de internet, ya me mandó mensaje esto. Pero ok, esperemos no tener problemas para concluir. Entonces voy a ir a eso primero, muchachos. Voy a ir primero a concluir el ejercicio que teníamos en la sesión pasada. Y si hay dudas al respecto, ahí me comentan. Voy a pasar a compartir esa presentación y concluimos ese ejercicio para ya poder pasar al siguiente tema, que es campo eléctrico. Y cerremos esta parte de lo que es ley de Coulomb, muchachos. Nos quedamos hasta aquí, según me acuerdo, si es que no me equivoqué de presentación. En la ocasión anterior estábamos haciendo el análisis de este problema en que teníamos 3 cargas eléctricas negativas dispuestas en esta manera, y queríamos determinar la fuerza resultante sobre esta carga 3, que está en esta parte baja, y ya habíamos trazado nuestras fuerzas que la carga 1 ejercía sobre la carga 3 y que tenía esta dirección, la de la carga 2 sobre la carga 1 que tenía esta dirección. Creo que está un poco movido la imagen, déjenme la acomodo. Y entonces veíamos que restaba determinar esta fuerza resultante de estas dos fuerzas, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 3 y la que la carga 2 ejerce sobre la 3, que aquí está también trazada. Habíamos llegado hasta determinar en este punto, perdón, la fuerza 2-3 la determinamos tanto en forma polar como unitaria, aquí está. La fuerza 1-3 nos quedamos aquí en expresarla en forma polar. Yo preguntaría aquí, muchachos, antes de seguir avanzando, si existe duda, ¿de dónde salieron esos 315 grados para esta? Yo sí tengo duda, profe, ¿de dónde salieron? ¿Sí hay duda? Yo sí. Bien. ¿Alguien más tiene duda, muchachos? Se vale. Para eso estamos aquí. No los escucho. Yo también tengo duda. Vale, gracias. Entonces,
sí es interesante y es importante esto porque pues van a encontrar alguna situación similar más adelante, tal vez incluso en el mismo examen. Si se dan cuenta, muchachos, este triángulo que se formó cuando trazamos esta línea que unió la carga 2 y la 3, si nos damos cuenta, tiene dos lados que tienen exactamente la misma medida, 5 centímetros. Entonces, en este caso, y solo en este caso, cuando los lados de un triángulo rectángulo, en este caso, tienen la misma longitud, entonces podemos aseverar que este ángulo interno y este ángulo interno son iguales. Y entonces podemos asegurar que este ángulo tiene 45 grados y este 45, porque sabemos que debemos sumar 180 grados este triángulo, y entonces como estos lados son iguales, los otros 90 grados se van a repartir por igual entre estos otros dos ángulos. Entonces de ahí, muchachos, de ahí resultan estos 45 grados. Si no fuera el caso, entonces habría que calcular realmente cuál es este ángulo, y bueno, para calcular este ángulo pues ya tenemos cualquiera de las funciones trigonométricas, y tenemos los valores de los lados o los catetos de este triángulo, incluso el valor de la hipotenusa, porque ya también lo calculamos para calcular la distancia entre estas dos cargas. Entonces, si fuera el caso que fueran diferentes, entonces tendríamos que calcular este ángulo para poder finalmente determinar cuánto vale este ángulo que yo marqué de aquí. Estoy aquí en esta carga 3, voy a repasar esto. Necesito este ángulo desde aquí hasta esta resultante, perdón, ahorita hasta esta fuerza 1,3, que es lo que necesito para determinar el ángulo de esta fuerza 1,3. Y entonces, si me doy cuenta, estos 45 grados corresponden exactamente con esta parte del ángulo. Aquí tengo 45 grados, si vemos es la misma línea y está cortada por esta. Bueno, aquí tendríamos podríamos ver por semejanza de triángulos, perdón, aquí ya me fui mal. Estoy diciendo una mentira. Esta no es. Lo que yo sé es que tengo esta línea y esta línea que también es de referencia. Lo que yo sé es que este ángulo, donde está esta fuerza 1,3, por semejanza con este también tiene 45 grados. Y entonces, a mí me interesa el ángulo de inclinación de este vector. Si me doy cuenta, pues la circunferencia completa tiene 360, menos estos 45 grados que tiene este ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, de ahí me salen esos 315 grados que estoy poniendo aquí como inclinación del vector. Hasta ahí, muchachos. ¿Se aclaró un poquito esto? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Profe, solo tengo una duda. Es que, bueno, no me ha quedado muy claro sobre la constante K. Estoy teniendo un poquito de conflictos con eso. Lo demás lo entiendo. Es lo único que no entiendo. La constante K, su valor creo que es 1 sobre 4pi por el valor de epsilon, ¿no? Que es 1, pero cuando lo van cambiando, como que me voy perdiendo. No, sí, Emiliano, el valor de la constante K es la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb. Lo voy a escribir acá arriba. La constante K tiene una constante, desde luego, tiene un valor constante de 9 por 10 a la 9. Y cuando lo expreso en función de las permitividades, aquí es 1 sobre 4pi multiplicado por epsilon 0, que es la permitividad del aire o del vacío. Y recordemos que esta epsilon 0 es 8.85 por 10 a la menos 12, si no mal me acuerdo. Si no, corríjanme, por favor, muchachos. 8.85 por 10 a la menos 12. Sí.
Entonces, cuando yo hago toda esta operación, Emiliano, lo que obtengo cuando divido 1 entre 4pi multiplicado por estos 8.85 por 10 a la menos 12, obtengo esto, 9 por 10 a la 9. Y esa es la constante K, pero eso solamente aplica cuando es aire o vacío. Si el... Ajá, si eso cuando tenemos una permitividad lo del aceite, que creo la del aceite vale 2, ¿no? Entonces cambiaría la variable, más bien cambiaría el valor de la epsilon. Sí, únicamente se tendría que agregar el valor de esa permitividad relativa y cambiaría desde luego esa constante, se convertiría en otra cosa, porque, déjame ver si lo puedo poner aquí. Voy a cambiar de color para diferenciarlo. Entonces, cuando tengo un medio diferente al aire o al vacío, lo que tengo que hacer en lugar de tener este término, voy a usar en lugar de la constante K, voy a usar este término, 1 sobre 4pi epsilon r, que es la permitividad relativa del medio, multiplicada por la permitividad del vacío. Hay que agregar este término de epsilon r, que generalmente, bueno, que más bien siempre va a ser un número. En este caso me decías el 2 del aceite, podría ser 3, 4, 5, 10. Y entonces eso va a hacer que esta cantidad se haga más pequeña, porque voy a tener una cantidad más grande en el denominador. Entonces se va a hacer más pequeña, esta constante se va a hacer más pequeña. Y eso va a hacer que al final el efecto va a ser de disminuir la fuerza que... La fuerza va a ser menor. Va a ser menor. Ese es el efecto de esta permitividad o de estos materiales que tienen permitividades diferentes al vacío o al aire. Ese valor siempre va a hacer que la fuerza se haga más pequeña. Es como cuando nosotros corremos en la playa. Si corremos en la playa, pues corremos bien, pero si tratamos de correr igual en el agua, vamos a ver que vamos a tener que aplicar más fuerza y vamos a ir más lento. Lo mismo pasa con las fuerzas eléctricas. Si están en el aire o en el vacío, tienen cierta libertad para manifestarse, pero si las metemos, esas cargas dentro de un aceite, como dices, pues esas fuerzas pues les va a costar más trabajo manifestarse, van a ser más pequeñas porque les va a poner cierta resistencia a ese mismo medio para que se manifiesten. No sé si esto te aclara un poquito, Emiliano. Sí, profe, nada más era eso porque no me quedaba muy claro eso, lo de la constante K. Okay. Más bien ya lo tengo, ya como que me aclaré más. Bien, gracias, Emiliano. Entonces vamos a continuar. Les decía, muchachos, entonces vamos a terminar de resolver este ejercicio. Tengo que pasar esta fuerza 1,3 que ya determiné de forma polar su valor. Ya vi de dónde salió su magnitud, que fue aplicar la ley de Coulomb. Ya vi de dónde salió su ángulo, que fue hacer este análisis en el gráfico acá abajo. Y entonces ahora me resta determinar su magnitud en forma de vectores unitarios, muchachos. Tengo que pasar de esta forma polar a la forma unitaria. ¿Cuánto me quedaría entonces la componente en X de este vector fuerza 1,3 a partir de estos valores? ¿Cuánto sería? Ayúdeme con sus calculadoras. Sería 127.279 newtons en el ángulo, en el vector Y, y lo mismo pero restado en el vector. Ajá, ¿cuánto es Ángel? No te escuché, perdón. Perdón, profe. Es 127.279 newtons en ambos casos. 127.27. ¿Sí, verdad? Sí, bueno, 279. 279. Vamos a dejarlo así para que no escribir tanto. Son newtons y multiplicado por el vector y eso es en la coordenada, en la componente en X. Y la componente en Y va a ser igual porque el seno de esta cantidad va a ser lo mismo pero negativo, ¿no? Es lo que me decías. Menos 127.27 newtons y multiplicado por el vector unitario J. Y bueno, ya tengo ahí mi
segunda cantidad. Y entonces, muchachos, voy a resolver. Ya tengo aquí, ya planteé desde aquí, desde el principio, de hecho, que mi fuerza resultante pues, es la suma vectorial de estas dos fuerzas, la 1,3 y la 2,3. Ya las tengo aquí representadas las dos en forma unitaria, que eso me facilita la suma. Y entonces simplemente voy a hacer esto. Voy a sumar a la fuerza 2,3 vector expresada en forma unitaria. La voy a reescribir aquí, que son 0i con menos 720 newtons en J. Y a eso le voy a sumar la fuerza 2,3, el vector desde luego, pero la fuerza 1,3, el vector, expresado desde luego también en forma unitaria, que acabo de escribir ahí, 127.27 newtons. El vector unitario I, menos 127.27 newtons. Por el vector unitario J. Y como ya tengo estas cantidades expresadas en forma unitaria, pues lo único que tengo que hacer es sumarlas. Los puedo sumar directamente. Y si sumo 0 más 127, pues me va a dar aquí, bueno, si sumo F2,3 más F1,3, me va a dar aquí la fuerza resultante como vector, que va a ser igual a 0 más 127, pues 127.27. El vector unitario I. Y aquí, muchachos, menos 720 menos 127. Menos 847.27. Ok, gracias. Menos 847.27 newtons también. J. Y entonces hasta aquí, muchachos, yo ya tendría el valor de mi resultante. De hecho, esto ya representa el vector de mi resultante, solamente que está expresado en forma unitaria. Y generalmente me lo van a pedir expresado en forma polar. Entonces yo tengo que expresar esta fuerza resultante como vector en forma polar. Tengo que representarla como una magnitud de esta fuerza resultante y como un ángulo de esta fuerza resultante, que voy a simbolizar aquí con una letra phi. Entonces, muchachos, de aquí para acá, ¿cómo paso de esta forma polar a esta forma rectangular? Necesito calcular esta FR. ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Con el teorema de Pitágoras? Sí, muy bien, Miguel, gracias. El teorema de Pitágoras, es decir, como esto forma un triángulo rectángulo, pues la magnitud de esta forma polar pues corresponde a aplicar el teorema de Pitágoras con estos valores. Pero voy a ponerlo gráficamente para que no quede lugar a dudas. Lo que yo recomiendo y casi siempre hago es volver a trazar estos vectores y ver que efectivamente qué es lo que estoy haciendo. De hecho, me sirve porque pues luego quedan dudas cuál es el ángulo que efectivamente debo de tomar. Si me dice aquí esta cantidad que son 127.27, entonces esa cantidad está aquí representada, porque está multiplicada por el vector unitario I, entonces está en esta dirección, 127.27 por I, ya está ahí representada. Y estos menos 847.27, como es negativo y está multiplicado por el vector J, pues están aquí, están en el eje Y, pero en esta dirección. Y aquí tengo los menos 847.27 newtons por esta J. Bien. Ya entonces veo que para poder visualizar dónde estará mi resultante de esos dos vectores, que de hecho ya está ahí representada, solamente la voy a trazar aquí. Perdón, luego ya de pronto ya no veo. Tengo muchos reflejos aquí.
Entonces voy a trazar mi resultante, pero bueno, voy a ver dónde lo voy a trazar. Ahí está. Entonces, aquí está mi fuerza resultante. Mi vector de fuerza resultante. Ahí ya está trazado y está delimitado por esos dos vectores unitarios ya así expresados. Y entonces veo que tengo que calcular esta magnitud y ahí es donde ya veo que se trata de un triángulo rectangular y puedo aplicar precisamente el teorema de Pitágoras para obtener esta magnitud de la fuerza resultante. Entonces esta fuerza resultante va a ser como magnitud igual a la raíz cuadrada de la suma de los componentes, estos componentes al cuadrado, 127.27. Perdón, no iba el punto ahí, 127.27 al cuadrado. Voy a omitir las unidades, pero deberían de operarse también, más el cuadrado de la componente en y, menos 847.27 newtons también, y al cuadrado. Bueno, punto 27 y esta cantidad elevada al cuadrado. Para obvia del tiempo, muchachos, les voy a pedir que me ayuden con esta operación. Ya nada más vamos a poner cuál es el resultado de toda esa operación. 834.03 newtons. 34. Ajá. Me suena como que debería ser un poquito más, porque mira, esta cantidad es 847. Entonces no puede ser menor que una de estas. A mí me salió 856.78. Ok, hay que verificar porque esa es una parte importante, muchachos. Debemos de ver que una resultante nunca puede ser menor que una componente, porque lo que estamos calculando es el lado más largo del triángulo. 850, ¿cuánto me dijiste, Ángel? De 856.78. Bien, te escuché, 856.78. 78. Ok. Sí, verifique, por favor, Miguel, creo que me dijiste el otro resultado. Sí, profe. Gracias. Entonces, ya está aquí. Esta es la magnitud de mi resultante. Ya la tengo. Me resta determinar, ya tengo esta magnitud, me resta determinar este ángulo. ¿Cómo determino ese ángulo? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Qué utilizo? La tangente. La tangente. Me acuerdo de la coca. Y entonces voy a determinar un ángulo teta, que es, si voy aquí a este diagrama, el ángulo que voy a determinar yo es este. Es el único que puedo determinar porque es lo que conozco, es el cateto opuesto y el cateto adyacente de este triángulo que se forma aquí. Entonces, si aplico esta fórmula, recuerdo que es la tangente a la menos 1 de la coca. Recuérdense que es de la coca, del cateto opuesto. El cateto opuesto en este caso es, pero además es el valor absoluto de esto, menos 847.27, que es el cateto opuesto, o sea, la componente en y, entre 127.27, que es la componente en x. Y entonces, si yo hago esa operación, no sé cuánto es este resultado. Esta es la tangente a la menos 1 de qué. ¿Cuánto me da esta operación, muchachos? 847.27 entre 127.27. 6, 7. Eso da 6.6568. 6.65, muy bien. ¿Y la tangente inversa de eso? ¿Cuánto me da? La tangente a la menos 1 de esta cantidad. Da 81.44. Ok, 81.44. Muy bien, Ángel, gracias. 81.44 grados. Ese es efectivamente el ángulo que tengo aquí. Es este que voy a marcar aquí de otro color para que no se confunda. Le voy a marcar con este moradito. Ángulo que acabo de calcular es este teta. Es este. Pero yo el que necesito, muchachos, el que necesito no es ese. Yo necesito el ángulo phi, que es todo el que va desde aquí hasta acá. Eso va a ser phi. ¿Cómo calculo este ángulo phi, muchachos? ¿A qué es igual este ángulo phi? El ángulo phi es 360 menos el que nos dio, menos teta, pues.
Así es. Debo de ver que este ángulo phi más este ángulo teta suman los 360 grados. Entonces, si yo veo y a estos 360 grados le quito teta, pues voy a ver que eso va a ser exactamente igual a phi. Entonces van a ser 360 grados menos lo que acabamos de calcular, que son 81.44. Y entonces voy a obtener realmente el ángulo de este vector. Y eso me da 270. 278.56. 278.56. Muy bien, gracias. 278.56 grados. Y ese va a ser el ángulo de mi fuerza resultante. Entonces la voy a escribir aquí finalmente. Mi fuerza resultante va a ser como vector en forma polar su magnitud, que ya calculé acá, que es 856.78 newtons. Con un ángulo de 278.56 grados. Bien, y hasta ahí estaríamos terminando con este ejercicio. Este sería uno de mis resultados. Este sería el otro de mis resultados. Mi resultante en forma de vectores unitarios y mi resultante en forma polar. Bien, muchachos, hasta ahí. ¿Preguntas, dudas? No, profe. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Vamos bien? No, ¿Está bien? profe. ¿Todo bien? No los escucho. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Todo bien. Bien, vamos entonces, muchachos. Vamos entonces a aprovechar los minutos que nos restan para ver los detalles que hubo, la duda que había sobre el problema 5. Y ahorita les voy a pedir que me ayuden recordándome el enunciado de ese problema 5. Voy a dejar de compartir esta presentación y ya nos quedan 10 minutos, ok. Voy a compartir una pizarra de aquí de Zoom. Bien, entonces en mi pizarra de Zoom, creo que no cerré mi presentación, se quedó de abajo. Bueno, entonces aquí, muchachos, recuérdenme cuál era el enunciado de ese problema 5. ¿Qué decía? Muchachos, ¿siguen ahí? Voy poniendo. Sí, profe. Es que lo estoy buscando. Decía, si una carga se encuentra en el aire separada a 6 centímetros de otra que tiene el triple de su valor, determina el valor de las cargas si la fuerza que se presenta entre ellas es de 3 por 10 a la 3 newtons. Okay. Tengo dos cargas, entonces, una carga que tiene un valor de, ¿cuánto? De 3 por 10, 3 newtons. No, pero esa es la fuerza, ¿no? Ah, sí. La fuerza entre ellas es de ese tamaño. Aquí el problema no me dice cuánto vale la carga. Entonces, como no me dice cuánto vale la carga, yo voy a representar ese valor de la carga con una letra Q. Ese es el valor de la primera carga. ¿Y la segunda cuánto vale? 3Q. La segunda vale 3Q porque dice que es el triple de la primera carga. Como no me dan el valor, pues yo lo tengo que representar de alguna manera. Entonces mi carga 1 es esta, vale Q, y mi segunda carga, como es el triple de la primera, pues la tengo que representar como 3Q. Y bueno, me dice que tengo entre ellas se presenta una fuerza, entre ellas se presenta una determinada fuerza, ¿no? Aquí el valor que les di es la fuerza entre estas dos cargas. Aquí está la fuerza. Entonces, tengo esta fuerza y tengo una distancia además de separación entre estas dos cargas. Aquí hay una distancia de
algunos centímetros, una R que está aquí. Y entonces el punto es que si ustedes tienen que calcular a partir de estos datos la magnitud de estas cargas, pues lo único que hay que hacer es expresar la ecuación de Coulomb, desde luego. Como no hay una indicación de que haya una permitividad relativa diferente, no se menciona en qué material están, entonces debo de considerar que esto está en el aire o en el vacío, y para aplicar mi ecuación de la fuerza de Coulomb, pues tengo que hacer lo que normalmente hago, multiplicar la constante K, la carga 1, que en este caso se llama Q, la carga 2, que en este caso se llama 3Q, y dividir entre el cuadrado de la distancia. ¿A qué será igual eso, muchachos? A la constante K. ¿Cuánto es Q por 3Q? 3Q cuadrada. 3Q cuadrada. Dividida entre el cuadrado de la distancia. Y finalmente, lo que me están pidiendo es determinar cuánto vale esta Q. Si no mal me acuerdo, conozco el valor de la fuerza, también es un valor que conozco. Y entonces lo único que tendría que hacer es despejar esta Q. ¿Cuánto vale esta Q, muchachos? Si yo la despejo. Q es igual a la raíz cuadrada del cociente de la fuerza por la distancia al cuadrado entre 3 veces la constante. Muy bien, Ángel, sí está bien. Entonces vamos a despejarla, voy a dejarla todavía cuadrada, voy a ver que esta R que está aquí dividiendo va a pasar acá multiplicando con la F, me va a quedar F, la fuerza que la conozco, por la distancia al cuadrado que también la conozco, dividido entre esto que estaba multiplicando a la Q cuadrada que es el 3, y también la K, 3K, y luego para quitar este cuadrado simplemente pues aplico una raíz. Entonces, con esta Q la obtengo de esta manera, multiplicando, sacando la raíz del producto de la fuerza por la distancia al cuadrado, dividida entre 3 veces la constante K de proporcionalidad. Y con eso obtengo el valor de la carga 3. Muchachos, los que preguntaron, ¿aclara esto? Pues yo lo hice de otra manera, nada más cuando lo despejé, pero lo hice factorizado. Ya hasta el final, cuando obtuve los resultados, ya fue cuando sustituí el valor que me dio 1200 microcoulombs y ya lo hasta el final hice la parte de Q por 3Q. Sí, y bueno, ya me salió el resultado que era 20 microcoulombs y 60 microcoulombs. Esa es cuestión solamente de cómo manejamos el álgebra. Está bien, se vale de las dos maneras, Emiliano, no hay problema. Siempre que la manera en cómo manejamos el álgebra, si ya la tenemos bien hecha, no hay ningún problema. Esto es como, a mí me gusta hacerlo, pero efectivamente hay diferentes maneras de hacer este despeje. Sobre todo el problema es, o la situación de lo que tú me hablas, es la forma en que se despeja. Hablas de factorizar, hablas de multiplicar a lo mejor por los términos e ir despejando, que también es muy válido, está bien. Finalmente llegaste al mismo resultado, eso es lo importante. Y aquí el punto era solamente hacer esta consideración. Como no me dan un valor de una carga, pues yo debo considerar que esa carga se llama de alguna manera y le voy a dar esta representación. Y como me dice que la otra carga tiene 3 veces eso, pues entonces mi carga vale 3 veces Q, porque esta carga, que no sé cuál es su valor, la estoy representando con Q, entonces el triple pues será 3 veces Q, y ya con eso tenemos resuelto el problema. Bien, gracias. Muchachos, entonces me confirman si con eso quedó claro ya esta parte. ¿Sí? ¿Sí me confirman o no me confirman? Bien, entonces por ahí, ¿alguna otra duda al respecto de estos problemas, de estos, por ahí voy a resolver una duda que me plantearon en el chat, en los comentarios de la asistencia. Si nosotros tenemos aquí
dos cargas, por ejemplo, positivas. Estas dos cargas, que las dos fueran positivas, por ejemplo. ¿Cómo hago el análisis de la fuerza? ¿Hacia dónde va la fuerza que ejerce una sobre la otra? ¿Y cuál es la consideración que hago? ¿Cuál es la que considero fija? ¿Cuál es la que considero que se mueve? Entonces, lo primero que debo de hacer, y debo recordar que pues esas fuerzas siempre se manifiestan en la línea que las une. Aquí está la línea que las une, entonces ahí se van a manifestar esas fuerzas. Y después voy a ver que si yo quisiera ver, perdón, estoy tratando de seleccionar mi herramienta. Si yo quisiera ver la fuerza que esta carga, vamos a llamar que esta sea la carga 1, lo voy a poner aquí con esta notación, que esta sea la carga 1 y esta sea la carga 2. Si yo quiero ver cuál es la fuerza que esta carga 1 ejerce sobre esta carga 2, entonces voy a decir que esta carga es la fija, porque me interesa el efecto sobre esta. Esta es la que se puede mover. Entonces, si mi objetivo es determinar el efecto que esta carga ejerce sobre esta, entonces voy a determinar la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Y entonces considero la 1 es la fija y considero la 2 es la que se puede mover. Entonces, aquí voy a trazar la dirección que tiene esta carga, esta fuerza, perdón. ¿Sí? Considero que esta está fija, esta se puede mover, las dos son positivas, hay rechazo. Entonces, esta va a tratar de alejarse como si la otra le estuviera aplicando una fuerza en esta dirección. ¿Sí? Así, de esa manera, es como analizamos para determinar la dirección de la fuerza. Ahora voy a hacer al revés, quiero la fuerza 2 sobre la fuerza 1. Entonces, tengo que... la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1. Tengo que tomar en cuenta que la carga 2 está fija y la 1 es la que se puede mover. Entonces, como son del mismo signo, van a tratar de repelerse y esta se va a ir hacia allá. Entonces, de esa manera es como hago el análisis. A ver si esto aclara. Muchachos, se va a acabar la sesión. Nos reconectamos en 2 minutos, por favor. Muchas gracias. Continuamos.